Amén. Éxodo capítulo número 29, verso 1 al 4 nos declara: esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. El verso 1, mi querido hermano, ¿sí?, amerita recalcarlo. Toma como referencia a fin de consagrar al sacerdote, al sumo sacerdote y a sus hijos 3 animalitos para un mismo propósito. Sí, diríamos 3 serán los sacrificios para poder complementar o llenar la consagración, sí, que Dios demanda para que estos puedan servirle dentro del tabernáculo. Una vacada, dice en otras versiones bíblicas, un novillo, ¿sí?, un hijo de una vaquita, ¿sí?, y un torito. Versículo número 1, y 2 carneros, ¿sí?, sin defecto. Mis queridos hermanos, dice el verso 2, que tenían que ofrecerlo con panes sin levadura, tortas sin levadura, amasadas solamente ¿con qué? Con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas también con aceite. Las harás de flor de harina de trigo. Verso 3, las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y también los 2 carneros. Verso 4, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Ahora, algo que es meritorio, mi querido hermano, resaltar en estos primeros 4 versículos es que para poder ser un sacerdote no había, diríamos, requerimiento humano que lograra saciar a Dios, sí, ese requerimiento para poder ser sacerdote. Dios elige a los sacerdotes de su arbitrio, es decir, de su voluntad, sin que el hombre pudiera, en este caso, cumplir sus expectativas para poder serlo. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Así como en el presente hay muchos que de pronto de manera equívoca dicen: estoy estudiando para ser pastor, o me estoy preparando para ser pastor, o voy a alcanzar a obtener un título para ser pastor. Mi querido hermano, nadie por sí solo puede ser pastor si Dios no lo llama primero. Amén. Veámoslo o pongamos la misma similitud a la hora de ser salvos. Aquí nadie, por ejemplo, se ha preparado para ser salvo. Nadie ha estudiado para ser salvo. Ni nadie ha hecho algo para ser salvo. Dios, de su arbitrio, nos salvó porque hemos sido más bien pecadores. De la misma manera, el sacerdocio no se lo obtiene por mérito o sacrificio, sin que usted o yo podamos hacer. Dios fue el que se proveyó de la manera o la forma para poder instaurar un sacerdocio. Si bien es cierto, mis queridos hermanos, de acuerdo a los capítulos anteriores que hemos estudiado, capítulo 28, 27, 26, donde se habla mucho de la preparación antes, sí, del ejercicio mismo del sacerdocio, es en el capítulo 29 donde se va a dejar a establecer la gracia de Dios para que estos hombres mortales, con defectos, diríamos así, imperfectos, puedan ser aceptados ante Dios para ministrar dentro del tabernáculo de reunión, es decir, el templo. Dice la Escritura, y acompáñenme por favor, ¿sí?, en Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, porque esta misma situación Dios la replica para su pueblo. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 1, miren lo que nos dice el Señor, verso 4, sí, hasta el verso número 6. Apocalipsis capítulo número 1, el primer capítulo, sí, del último libro de la Biblia. Versículo 4 al 6. ¿Ya lo encontró? Dice el Señor: Juan, habla el apóstol obviamente, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es, o de parte del que es, el que era y el que ha de venir,
es decir, Cristo, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. Y aquí empieza el asunto, recuerda esta parte: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y mire lo que dice el verso 6, porque aquí es donde quiero aterrizar, es decir, el texto de el Éxodo. Y nos hizo, aquí no dice que nos hicimos, sino que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Por ende, dice ahí, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? ¿Tienen claro esta parte? Nadie puede hacerse sacerdote si Dios no lo hace sacerdote. Amén. Es ahí donde quiero concentrar justamente Éxodo capítulo 29. Aarón y sus hijos no fueron sacerdotes porque quisieron ser sacerdotes, sino porque Dios los hizo sacerdotes. Amén. Ahora bien, cuando vamos a Éxodo, retornemos por favor, Éxodo capítulo 29, versículo número 1. Para poder ser sacerdotes, Dios implementó un régimen estricto de purificación, porque así lo veo yo, un régimen estricto de purificación hecho en etapas para poder presentarse aceptables a quien los había tomado por sacerdotes. Y ese ritual de purificación o limpieza, sí, estaba dividido en 3 partes, sobre todo sí, cuando se refiere a los 3 animalitos del sacrificio. Dice ahí, ¿qué cosa? Un becerro, un novillo, lo que es igual a un novillo, y 2 carneros, sí, o 2 cabritos. Versículo número 2, de manera adicional o complementaria, habían también panes y una torta sin levadura. Sí, usted ya sabe de hecho a qué se refiere cuando el texto habla de sin levadura, es decir, sin contaminación. Amén. Ahora, estos elementos, tanto el becerro, los cabritos y en este caso los panes y la torta sin levadura, serán simplemente un ritual para poder simplificar la limpieza de aquellos que habrían de ministrar en el templo. Ahora, dice en el verso número 4, ya nos vamos a concentrar en los sacrificios. En el verso número 4 dice: llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás. Antes de cualquier cosa dice: y los lavarás con agua. Antes del ritual, antes en sí, diríamos, de poder ejercer el ministerio, tenían que pasar por un primer proceso de lavamiento. ¿Sí? Dice lavamiento con agua. Si bien es cierto, simboliza purificación, también es hasta una especie de simbolismo aún del bautismo mismo. Mi amado hermano, usted sabe por la Escritura que el pueblo de Israel fue todo el pueblo bautizado. Y dice la Biblia, solamente como para ver esa pequeña referencia, cuando usted va a la primera carta de los Corintios, acompáñeme rápidamente a ese texto, que lo voy a usar solo como referencia. En el capítulo número 10, verso número 1 al 2, el apóstol Pablo hace mención de este acto simbólico del bautismo para todo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Primera carta a los Corintios, capítulo número 10. ¿Lo tienen? Dice el verso 1 al 2, voy a leer. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Cuando Pablo menciona esta referencia, obviamente está hablando de todos los que salieron ¿de dónde? De Egipto, ¿sí? Y habla de nuestros padres por ser sus antecesores. Y todos, dice ahí, pasaron el mar. Amén. Recuerde que el mar Rojo se dividió en ¿cuánto? En 2 partes. Amén.
Pero, mi querido hermano, la acción en sí como tal de la división del mar, si se llevó a cabo bajo dos, diríamos así, paredes de agua. Y así también cuando el pueblo fue guiado por la nube, recuerde que es la misma agua, pero en un estado gaseoso, seguía siendo agua también. Recuerde que el agua tiene tres estados, o puede llegar a estar en tres estados: sólida, líquida y gaseosa, ¿verdad? Esa clase era de ciencia, usted lo sabe más que yo. Ahora, dice ahí, y todos, y mire esto, verso 2, y todos en Moisés, porque él fue el instrumento que Dios usó, fueron bautizados, y mire, en diferentes etapas, pero con el mismo, diríamos así, el mismo método, el agua. Todos fueron bautizados en la nube, ¿y en dónde? Y en el mar. Mi amado hermano, las paredes de agua que se hicieron en el Mar Rojo fueron eso, paredes. Pero estas paredes estaban contenidas por el viento que Dios se proveyó de toda la región oriental para contener el agua a manera de pilares. Pero recuerde que cuando uno pasa en paredes de agua contenidas por el viento, igual salpicaban por toda parte, ¿sí? Y esas, diríamos así, aspersión de agua en esas tremendas columnas de paredes de agua iban bautizando a todo el pueblo que pasaba por en medio del mar. Todos fueron bautizados. Mi amado hermano, todos fueron limpiados o purificados. De la misma manera, ¿sí?, como Dios se proveyó de esa purificación de su pueblo cuando salía de Egipto, de la misma manera ahora Dios implementa una nueva, diríamos, ritual de purificación en el verso número 4 de Éxodo capítulo 29. Recuérdelo: llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, es decir, donde todos los puedan ver, en la puerta. Recuerde que esta acción de consagración no era un ritual secreto, era un ritual público delante de toda la congregación. Y ahí dice la escritura: los lavarás con agua, ¿sí? Versículo, ¿sí?, número 4. Ahora, y dice: y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Verso 6. Y pondrás la mitra, que era el gorro, sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Recuerde que decía esa diadema, si lo hemos estudiado: santidad a Jehová. Ahora, así como el sumo sacerdote pasó por este ritual juntamente con sus hijos, también nosotros. ¿Cómo así? Acompáñenme a la carta de Tito en el Nuevo Testamento. Luego de la carta de Timoteo, Tito, en el capítulo número 3. Tito, capítulo número 3. ¿Ya lo tienen? Verso 3 al verso 5. Tito capítulo 3, luego de Timoteo, luego de la segunda carta de Timoteo, verso 3 al 5. ¿Ya lo encontró? Porque nosotros, mire que se incluye también ahí, sí, Pablo, porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿sí?, o en la vida pasada, ¿cómo éramos? Insensatos, como también rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, que son los deseos desordenados de la carne. ¿Cómo más éramos? Y también éramos, dice, esclavos de ¿qué? De deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos
a otros. Pero eso era en otro tiempo, dice Pablo. Ahora, ¿por qué leo esto? Mire lo que dice el 4, porque quiero llegar al verso 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, dice ahí el Señor, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y ahí viene el asunto, aunque se compagina con Éxodo 29. ¿Qué dice ahí? Sino por su misericordia, por el lavamiento. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en nuestros seres, mi amado hermano? Para poder sacar tanta inmundicia que veníamos arrastrando del mundo, el Señor nos lavó. Lo primero que hizo fue lavarnos. ¿Pero con qué nos lavó? Ya no con agua, con la sangre ¿de quién? De Cristo Jesús. Amén. Nos lavó. Y aún más, dice ahí, por el lavamiento de la regeneración. Recuerde que usted ya ha analizado conmigo ese término. Si cuando se habla de regeneración, se habla de una reconstrucción de algo. Si algo que está totalmente destruido, si usted lo vuelve a construir, entonces lo ha regenerado. Versículo número 5. Y por la renovación, ¿en quién? En el Espíritu Santo. Y amado hermano, dice en el verso 6, para complementar esto, el cual derramó en nosotros abundantemente. ¿Por quién? Por Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora, si usted le pone mucho énfasis, tanto del verso 4 al verso número 6, verá la Trinidad en acción. ¿Quién nos salvó? Dios. ¿Quién nos limpió? Cristo. ¿Quién derramó todo esto en nuestras vidas? El Espíritu Santo. Amén. Yo no sé por qué muchos niegan la Trinidad, si la Trinidad está en todas partes por la Biblia. Amén. Mi amado hermano, así como Él nos ha derramado, nos ha limpiado, también el sumo sacerdote pasó por un mismo proceso. Claro, visto bajo un ritual. Nosotros todo esto lo vemos bajo la fe, porque esto es algo invisible a nuestros ojos. Amén. En la actualidad ya nos cogen un balde de agua y nos lo tiran encima. Bueno, en carnaval lo hace la gente, ¿sí? Pero esta obra el Señor la hace de manera invisible, pero lo hace en nuestros corazones, en nuestra mente, porque Él cambia nuestra manera de pensar. Él nos lava todos sus pensamientos cochinos y pone pensamientos puros y limpios, ¿verdad? ¿Cuántas veces a usted le ha pasado que ya siendo cristiano viene una idea, sí, de pronto morbosa, una idea maliciosa y ¡prum!, se le incrusta en la mente? Y usted inmediatamente, porque tiene ahora la mente de Cristo, lo identifica y lo expulsa en el nombre de Jesús, ¿verdad? Así como va entrando, diríamos así, por un oído, por el otro tiene que ir saliendo, ¿verdad? Ahora, si usted lo admite y lo concibe, entonces ahí sí da luz el pecado. Amén. Mi amado hermano, esa es la obra que el Espíritu Santo hace constantemente en nosotros. Ahora recuerden, una vez en el verso 4 que hemos leído, vamos nuevamente a Éxodo capítulo 29, versículo 4. Una vez que el sacerdote se lavaba, entonces podía vestirse. Y esto es importante. Nunca, mi amado hermano, diríamos, se atreva a vestirse, vestirse de vestiduras limpias estando sucio. Ahora, a veces toca por el apuro, diríamos mucho, ¿no? No alcanzo a bañarme, dame ropa y salgo, me voy. Pero ¿cómo se siente usted cuando está sucio con ropa nueva o con ropa limpia? Se siente incómodo, ¿verdad? Y hay gente que se desespera y quiere llegar a la casa, sacarme y bañarme porque no aguanto esta situación, ¿verdad? El cuerpo está pegajoso, ¿verdad? El cuerpo, dice mi esposa, está chicloso a veces, ¿no? Mi amado hermano, en la parte espiritual pasa lo mismo. No nos podemos vestir como santos si nuestro cuerpo o nuestra mente está sucia. Amén. Debe de haber un constante lavamiento. Ahora, esta obra es la obra del Espíritu Santo. Ya lo hemos visto, ¿sí? Allá en Tito capítulo 3. Mi amado hermano, Aarón tenía que primero pasar por el lavamiento para luego
vestirse de las vestiduras santas. Ahora, ya hemos visto en detalle todas las vestiduras y cómo esto simboliza, igual termina simbolizando ¿a quién? A Cristo también. Ahora, una vez que el sacerdote estaba limpio, entonces como lo leímos del verso 5 al versículo número 6, ahora él estaba vestido totalmente como sacerdote. Pero ni el lavamiento ni la vestidura lo calificaba como sacerdote. ¿Cómo? ¿Cómo? Dirían muchos. ¿Cómo? Dicen muchos que el hábito no hace al monje. Si puede estar vestido de monje, pero si no se identifica con su vestidura, no es monje. Mi amado hermano, el sacerdote estaba lavado, estaba vestido como sacerdote, pero todavía no era sacerdote. Hasta que no pusiera, diríamos, su vida al estricto cumplimiento de todos los requisitos para llegar a serlo. Y eso es importante, mi amado hermano. La gente no puede decirte, uy, ahí va el pastor. ¿Por qué? Porque tiene una Biblia, sí, porque tiene una Biblia que dice la Biblia del pastor. No. O porque está vestido como pastor. Hay otros que tienen la postura del pastor. Se dice, uy, usted parece pastor cada vez que me habla. Pero el hecho de que parezca no significa que sea pastor. ¿Sí? O el hecho de que esté entre pastores no significa que porque está entre pastores, él también es pastor. No. Mi querido hermano, tú tienes que aprender que primeramente, como mira que arranqué de esa manera con el texto de Éxodo 29, ¿sí? No es lo que tú quieres ser, es lo que Dios quiere que tú seas. Amén. Si Dios te da el privilegio de servir en esta área como el pastor, qué bueno, porque ha sido Dios el que te calificó, el que te aprobó y el que te exige, el que te certificó tal función. Por eso es que hay muchos que empiezan como pastor y no terminan como pastor. Y las iglesias se dividen, se resquebrajan o simplemente dejan de ser. Se levanta una obra y así como se levantó, también se desvanece. Mi amado hermano, la Escritura nos narra, luego de que el sacerdote estaba no solamente bañado y vestido, que ahora tenía que ser ungido como pastor. Verso número 7. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Este ungimiento no era sobre los hijos de Aarón. De hecho, si usted lee todo el capítulo 29, sí, encontrará que solamente fue al sumo sacerdote, al único quien se le ungió. A sus hijos, no. Sobre el sumo sacerdote. Mi amado, ¿por qué? Porque solamente él era el único que podía tener acceso al lugar, en ese entonces, al lugar santísimo. Solo él podía ingresar. Esa era otra de las razones, porque si alguien pudiera llegar a entrar o tocar el arca, sí, sería totalmente destruido. ¿Usted se acuerda de la enseñanza de ayer? Uno murió por tocar el arca. ¿Quién era ese? Usa. ¿Sí? Él se atrevió a hacer algo que aún por su, diríamos así, por su posición frente a esa arca no podía hacer, tocar el arca. Solamente un ungido podía tocarlo. Y en este caso el sumo sacerdote. Mi amado hermano, verso número 7 dice: luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Algo especial, mi amado hermano, de este ungimiento es que cuando se ungía al sumo sacerdote, esto también era una acción que se podía transferir del padre al hijo, que habría de heredar tal ungimiento. Ahora, ¿cómo era esto? ¿Habrá algo en la Biblia que me dé un detalle un poco más específico de este tipo de unción? Sí, sí lo hay. En el libro de los Salmos, vayamos por favor, acompáñeme al libro de los Salmos, en el capítulo número 133. Salmos, capítulo número 133. Voy a leer todo ese salmo, es enorme.
Tiene 3 versículos, hermano. ¿Sí? ¿Ya lo tiene? Salmos capítulo 133, verso 1 al 3. Dice el salmista: mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Me gusta porque parece que tuviera al frente de él un pollo asado. O así lo mira, de hecho. Pero mira las cosas espirituales. ¿Cuántos miran así las cosas espirituales? Hay quienes cuando se lo mandan a leer la Biblia es como que miran de pronto si algo pues está podrido. No, le hacen hueca. Ponte a orar, orar, la Biblia. No, las cosas espirituales deben de ser atractivas para sus hijos. Amén. ¿Cuánto les atraen las cosas espirituales? ¿Sí? Mira cómo lo ve el salmista. Mirad cuán bueno y cuán delicioso. Es como que se lo saborea. Es, ¿qué cosa? Habitar o morar los hermanos juntos en armonía o en santa paz. Pero lo que más me gusta de este texto es cómo lo compara, porque estamos viendo la opción o el ungimiento. Y da ahí su perspectiva de cómo ve él este asunto, como el buen óleo o el buen aceite. Como el buen óleo, ¿sobre qué cosa? ¿Cómo lo ve él? Sobre la cabeza, pero no cualquier óleo y no cualquier cabeza. Él toma una referencia de este asunto y la toma, diríamos así, en función de lo que es servir al Señor, porque por eso él toma esta referencia. Porque todo aquel que se dispone a servir al Señor debe de verlo como algo, diríamos así, como lo dice el verso 1, debe de ver como algo bueno y como algo delicioso, apetecible el querer servir. ¿Cuántos anhelan querer servir con esa ansiedad, sí, y ese deseo de querer hacer las cosas que Dios quiere que tú hagas? Dice el verso 2, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, y dice ahí, ¿la barba de quién? De Aarón. Hermano, cuando se llevaba a cabo el ungimiento, el aceite se tiraba sobre la cabeza y era tan abundante que chorreaba por toda la cara de aquel que era ungido. Mi amado hermano, y eso de alguna manera simbolizaba, sí, la unción del Espíritu de Dios sobre la vida de aquella persona que quedaba ligada por su vida para servir a Dios. Este ungimiento marcaba el antes y el después. Marcaba toda una vida para poder ser sacerdote. A raíz de ese ungimiento, mi querido hermano, el hombre quedaba, diríamos así, a un paso de poder ser, sí, un ministro de Dios durante toda su vida. Y digo un paso porque hay algo adicional. Verso número 2 sigue diciendo, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es decir, que todo él, juntamente con su atuendo, quedaba totalmente consagrado. Dice el verso 3, para complementar, como el rocío de Hermón, que era el monte, y la lluvia, claro está, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Sí, preciosa la forma en que ve David, sí, diríamos así, escenario del ungimiento y del habitar los hermanos en armonía. Ahora, vamos rápidamente, sí, a Éxodo capítulo 29, recuerden, verso número 7. Y luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Ya sabe más o menos, usted se da una idea de cómo era ese ungimiento, ¿verdad? Se derramaba aceite en tal proporción que no solamente, diríamos así, era una gota sobre la cabeza, era un aceite que prácticamente lo bañaba. Y ese aceite también ungía las vestiduras. Amén. Todas las vestiduras. Versículo número 8. Y harás, y esto es aparte porque ellos no estaban ungidos, y harás que se acerquen
sus hijos y les vestirás a ellos. ¿De qué cosa también? De las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras. Recuerden, ¿qué cosas son las tiaras? Las diademas. Amén. Una diadema, sí, pero de oro. Y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo dice ahí? Por derecho. Primeramente, será legal y tendrán perpetuidad en el servicio. Amén. Por derecho perpetuo, así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Ahora, esta aplicación también, sí, le compete a la iglesia de hoy. Claro que sí. Tiene una aplicación también para nosotros. Acompáñenme, por favor, a la primera carta del apóstol San Juan en el Nuevo Testamento. Primera carta del apóstol San Juan. Las cartas de Juan, no el Evangelio. Está después de las cartas de Pedro. Primera de Juan, capítulo número 2, verso 20, y luego de ahí nos saltamos al verso número 27 también. ¿Ya lo encontró? Dice el Señor: pero vosotros, ¿qué dice el Señor ahí? Si acaso no lo sabías, ¿qué dice? Tenéis, si no dice que tendremos, ya lo tenemos. Amén. Pero vosotros tenéis la unción. ¿De quién, mi querido hermano, tenemos? Ahora, yo no sé si tú no lo tienes, pero si no lo tienes, búscalo para que lo tengas. Pero la Biblia dice que sus hijos, ¿sí?, tenéis la unción ¿de quién? Del Santo, y conocéis todas las cosas. Yo más bien podría parafrasear el texto. O sea, tenemos, mi amado hermano, sí, la unción del Espíritu Santo, y Él nos hace conocer todas las cosas. Ahora, dice el verso 27 para complementar este asunto. Verso 27 del mismo capítulo 2 de Primera de Juan: pero la unción, allá hablando del ungimiento que tenemos como hijos de Dios, que vosotros recibisteis de Él, permanece en, ¿qué dice? Permanece, es decir, ya está en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os, ¿qué cosa? Ahora, esta aplicación de esta enseñanza muchas veces se la saca, como suelo decir yo, se la saca fuera de contexto. Yo he escuchado a muchos creyentes que suelen decir: hermano, yo no necesito estudiar, yo no necesito prepararme, porque el Espíritu Santo, Él me enseña todo. Y en función de eso, por eso me voy y hago la obra, o por eso simplemente soy pastor, o por eso simplemente sirvo. Mi amado hermano, no confundas, sí, el texto, en este caso, el contexto bíblico de este texto. Mi querido hermano, Juan le está escribiendo a un pueblo que estaba siendo asediado de falsas doctrinas. En un tiempo durísimo donde la iglesia estaba tambaleando en función de aquellos que, diríamos así, apostataban de la fe, negaban la fe. Simplemente para que corrobores lo que te estoy diciendo, mira lo que dice el versículo número 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora, mira lo que dice: han surgido, es decir, que ya estaban entre ellos, han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros.
porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros, es decir, no todos son de Cristo. Y en función de ese contexto, dice el verso 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Amén. Y se ve como en el contexto cómo se logra entender todo el texto. Amén. Mi amado hermano, que la iglesia necesita capacitarse, por supuesto que debe capacitarse. Que la iglesia necesita estudiar las escrituras, por supuesto. Todos y cada uno de nosotros necesitamos capacitarnos para poder servir mejor dentro de la obra de Cristo. Y no puedo escudarme, como la Biblia dice que tengo la unción y Él nos va a enseñar todas las cosas, entonces no estudio, no me preparo, no hago un análisis de la Biblia. No, estamos fuera de contexto. Tenemos que hacerlo. Recuerde el contexto bíblico. Amén. Sí, Juan alertaba a la iglesia. Y termino el verso 27 que nos dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Cuando habla de nadie, habla de los que salieron de ellos. Amén. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Ahora, la unción, ¿qué simbolizaba? El Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo nos enseña el Espíritu Santo? Dice que la unción misma os enseña todas las cosas. ¿Cómo nos enseña el Espíritu Santo? Sino a través de ¿qué? De la palabra. Porque la palabra de Dios es inspiración ¿de quién? Del Espíritu de Dios. Amén. Y Él, por su palabra, sí nos enseña cómo debemos de conducirnos. Esa unción, dice, misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer ¿en quién? En Él, ¿sí? En esa unción, en la unción del Espíritu de Dios. Ahora, mi amado hermano, así como la Biblia nos asevera de que en nosotros también hay esa unción, hay esa consagración, así también lo hubo, ¿sí? En este sumo sacerdote Aarón. Versículo número 9 del capítulo 29 del Éxodo. Le ceñirás el cinto, dice ahí, ¿verdad? A Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás ¿a quién? A Aarón y a sus hijos. Pero recuerden, dentro del ritual no solamente estaba el lavamiento y el ungimiento, sino que también habían, ¿sí?, 3 animalitos. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice el versículo número 1? Esto es lo que les harás para consagrarlos. Había que hacer algo. Amén. Para que sean mis sacerdotes. Y lo primero que dice como requisito no es que los vas a ungir ni los vas a lavar. Lo primero que le dice, ¿qué cosa? Tomarán, ¿qué cosa? Un becerro y dos carneros. Ahora nace la pregunta, ¿sí? ¿Qué tenían que hacer con el becerro y los 2 carneritos? Versículo número 10. No sé si dejarlo para otra semana porque es muy extenso. Dice, después, recuerden, ¿después de qué? De lavarlos, vestirlos y ungirlos. Después de esto, verso 10, llevarás el becerro o el novillo, el hijito de la vaca, ¿sí? Llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión. Y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza ¿de quién? Ahora, eso era una transferencia. El poner la mano sobre la víctima que habría de ser sacrificada era simplemente una transferencia de un sustituto por mi culpabilidad.
Mi amado hermano, la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El sumo sacerdote y sus hijos eran igual hombres pecadores. A usted lo pueden bañar de aceite ungido. Amén. Y eso no tipifica o no significa de que usted sea limpio. Usted puede venir ahora y decir: pastor, derrame el aceite sobre mí, quiero que me consagre, quiero que me unja. Pero eso no significa que usted va a quedar limpio. Lo único que trae limpieza es la sangre de Cristo, el corderito que Dios se proveyó para traer redención al mundo y perdón de pecados al hombre. Y el sacerdote y el sumo sacerdote eran hombres tal cuales pecadores, que necesitaban pasar por el proceso de la limpieza de sus pecados. Mi querido hermano, esa limpieza, recordemos, sí, tenía que llevarse a cabo a través de un sacrificio. Por eso Dios, antes de cualquier cosa, Dios se proveyó, mi querido hermano, ¿de qué cosa? De las víctimas que habrían de pagar, si por sustitución, la culpabilidad de los pecados aún del sumo sacerdote y de sus hijos. ¿Sí? Mi querido hermano, vayamos por favor a Éxodo 29, recuerde, versículo número 10. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y matarás el becerro delante de quién. Y eso era importante. Esta acción solo tomaba validez si se lo hacía delante de quién, dice ahí. Sacrificio por el pecado sin tener aceptación de Dios es inválido. Tenía que ser delante de Jehová. Delante de Jehová. Porque era Él el que habría de recibir ¿qué cosa? La aceptación del sacrificio o la negación del sacrificio. Mi querido hermano, tú puedes inclusive llamar a Cristo a tu vida para que pueda limpiarte, pero si no lo haces para tu Dios, aún, mi amado hermano, si no vaya a pensar que el sacrificio de Cristo no nos quita los pecados, nos quita los pecados, pero aún el sacrificio de Cristo fue presentado delante de su Padre para que su Padre pueda aceptarlo. Recuerde las últimas palabras de Jesús en la cruz: en tus manos encomiendo mi espíritu. El sacrificio se presentó delante de su Dios para que pueda gozar de aceptación. Mi amado hermano, quiero que me acompañe porque esto es una réplica también para nosotros. En la carta a los Hebreos, carta a los Hebreos, mira lo que nos va el Señor a decir. En Hebreos capítulo número 13. Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo número 13, en el Nuevo Testamento, antes de la carta de Santiago. ¿Ya la encontró? Capítulo número 13, antes del 13, perdón. Tengo dos citas bíblicas y creo que vamos a leer la primera. Hebreos 9:22, la primera, y de ahí Hebreos capítulo número 13. Hebreos 9, verso 22. ¿Ya lo tiene?
Primero corroboremos esta cita, que ya, de hecho ya la dijimos, pero solamente para que tengan la referencia bíblica. Y casi todo es purificado, Hebreos 9:22, según la ley. Eso sí, ¿con qué era purificado casi todo? Con sangre. Y sin derramamiento de sangre. ¿Qué dice ahí? Sin derramamiento de sangre. Nos dice ahí, ¿qué cosa se hace? No se hace remisión. Es decir, hay que derramar sangre para que pueda haber limpieza. Ahora, Hebreos capítulo 13, marquemos esto ahora para nosotros, verso 10 al 13. Al 12 primero. Después leemos el 13 solito, cuando leamos continuadamente Éxodo 29. Tenemos Hebreos 13, verso 10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Verso 11. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Ahora, ahí hago un paro, no pierda Hebreos, vuelva por favor a Éxodo, pero no pierda Hebreos 13. No lo pierda, por favor. Había algo especial con el primer sacrificio. Recuerden, ¿cuántos animalitos Dios se proveyó? 3. Un carnero, ¿sí? Perdón, un becerro y dos carneros. El sacrificio primero era un sacrificio de exclusividad. ¿A qué me refiero? A que este primer animalito que era sacrificado tenía que ser sacrificado y quemado todo él, y nadie podía participar de su carne. Es decir, de este animal nadie podía comer. ¿Por qué? Porque desde el momento que en este caso el becerrito era consignado por medio de la sustitución, cuando se ponía la mano sobre él, heredaba por completo todo él el pecado del oferente, de aquel hombre que lo ofrecía. Y por ende, todo el animalito, simbólicamente, claro está, quedaba contaminado por el pecado. Y en esa exclusividad, Dios no permitía que nadie se proveyera de la carne de ese animal, sino que todo él, toda la víctima, sea quemada, y quemada fuera aún del campamento, luego de que se lo sacrificaba y se derramaba su sangre. Sí, antes de continuar leyendo Hebreos 13, veamos este ritual en estas palabras, que la Biblia lo va a corroborar. En Éxodo capítulo 29, verso 11: y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Verso 12: y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos de él, del altar, con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Verso 13: tomarás también toda la grosura o la grasa que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Versículo 14: pero la carne del becerro y su piel, aún inclusive, ¿qué cosa? Dice, y su estiércol, lo que se alberga en los intestinos, en las vísceras, los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda. ¿Por qué cosa era la ofrenda? Pregunto, ¿el sacerdote estaba ya lavado? Sí. ¿Estaba vestido como sacerdote? Sí. ¿Estaba ungido como sacerdote? Sí, también. Pero eso le daba el aval para que pueda ministrar. No.
tenía que, aún como sacerdote, tenía que sacrificar su sacrificio personal por su propio pecado. Mire la vulnerabilidad, ¿no?, que puede haber aún en el hombre que está sirviendo. Mi amado hermano, no puede estar exento aún de que venga Cristo y pueda pedir perdón por sus pecados. Tan expuesto lo está el pastor como lo está la persona que se sienta de pronto al final recibiendo a un hermano en la puerta. Todos necesitamos ser purificados. Todos necesitamos ser limpios y pasar por el mismo proceso para poder gozar de aceptación hacia nuestro Dios. Claro, ya no lo hacemos a través de la víctima, ¿verdad? En este caso del becerro, porque ahora tenemos un abogado para con el Padre, a Cristo Jesús, el cual está constantemente abogando, ¿sí? Está, diríamos, intercediendo por nosotros. Mi amado hermano, pero más allá de esto, recuerde, vaya por favor conmigo al versículo número 11 del capítulo 13 de Hebreos. Por eso es que Pablo, que conocía este ritual, lo dice así. Verso 10, de hecho. Vamos del verso 10, leamos nuevamente. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al altar. ¿A qué se estaba refiriendo? ¿Al sacrificio de qué? Del... Porque los sacerdotes comían del altar, pero no de esta víctima. Comían de las otras víctimas. Todos los sacrificios, todos, diríamos así, lo que se ofrecía por el pecado, el sacerdote no podía comer. Era la única victimaria que no se podía agarrar para comer. ¿Amén? Porque todo él simbolizaba pecado. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al altar, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Ya creo que está claro, si tienen claro ese ritual. Perfecto, verso 12. Por lo cual también, mire cómo simboliza esto, por lo cual también Jesús, ¿dónde fue crucificado Jesús? ¿Dentro o fuera de la ciudad? Fuera, en un lugar llamado Gólgota, o el lugar de la calavera. Recuerda que Cristo fue el Cordero de Dios que quita el pecado, y como ofrenda de pecado fue sacrificado adentro o afuera. Afuera. Y prácticamente fue quemado, en el sentido de que fue todo él torturado, su carne fue molida, como lo dice Isaías, ¿verdad? Todo él fue destrozado por el pecado. Dice la Escritura, por lo cual también Jesús, para santificar ¿a quién? Al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, aún de las puertas de la ciudad. Mi amado hermano, pero este ritual que tipifica a Cristo para poder darle al sacerdote el lugar de sacerdote, mi amado hermano, tiene una demanda. Tiene una demanda para la iglesia de hoy. ¿Cuál es la demanda? Hebreos 13, verso 13 lo dice. 13. Salgamos, dice el Señor ahí. Es decir, identifiquémonos con quién. Con Cristo, con su sacrificio. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando ¿qué cosa? Diríamos, llevando su cruz. Llevando, mi amado hermano, sí, el peso de ese sacrificio sobre nuestras propias vidas. Y yo creo que es el mejor sacerdocio que con orgullo podamos ejercer. La gente en la actualidad, cuando ocupa un puesto o algo importante en algún lugar, sí, no es que se mantiene fuera, más bien quiere ser reconocido, quiere ser bien atendido, quiere ser aplaudido, quiere ser, diríamos, bien reconocido por todos. Pero en el caso nuestro sacerdocio más bien nos expone como vituperio, nos expone como, digamos, indeseables para el mundo, pero codiciables para Dios. Amén. Eso
conlleva un verdadero sacerdocio en la actualidad. Más allá de ser un pastor o un sacerdote donde la gente hasta puede llegar a jactarse ante los aplausos, ante los reconocimientos, los títulos, porque ahora todo el mundo, penosamente en los altares, todo el mundo se llena de títulos, se llena de apostolados, se ponen títulos de profetas. Bueno, el título no es dañino, dañino es lo que uno puede llegar a pretender creer ser, cuando la verdad no somos nada. Amén. Y si algo somos en Cristo, lo somos para servir al pueblo. Mi amado hermano, pero hay dos víctimas más. Era un becerro y 2 carneros. ¿Qué de los carneros? El próximo sábado lo sabremos con la ayuda del Espíritu Santo. Si el Señor ha hablado a tu vida, dale una fuerte ofrenda.